Buenas tardes, amigos de Canal 13. Nuevamente estamos en este bloque de salud para llegar a todos ustedes con algunos consejos siempre, con un poco de conocimiento, para que siempre estén prevenidos de lo que ocurre en el cuerpo humano. El tema que hoy vamos a conversar es de enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, el protagonista principal es la harina de trigo. De la harina de trigo se desprende un compuesto que se llama gluten. Ese gluten, en este caso, cuando ingresa la harina de trigo y se elimina ese compuesto en la luz intestinal, genera una reacción en nuestro organismo que lo desconoce al gluten como un alimento y se produce un proceso inflamatorio que va dañando cuando va a la cronicidad, cuando va al tiempo y uno sigue comiendo harinas de trigo y expone la mucosa intestinal al gluten, una reacción inmunológica inflamatoria que va lastimando el epitelio intestinal. Una vez que se produce estas lesiones en el epitelio intestinal, empieza a comprometerse la absorción de los nutrientes, de todo lo que comemos, para que se entienda. Empezamos a comer y el intestino, las paredes intestinales, por consecuencia de la harina de trigo, que es desconocida como extraña, es desconocida como agresora al organismo, entonces estos nutrientes empiezan a tener dificultades para absorberse y empiezan a producir una clínica habitualmente que el paciente empieza a tener diarreas abundantes, copiosas, que inclusive suelen tener, notan en las deposiciones, resto de alimentos que no se pudieron digerir. Habitualmente esto repercute en todo el cuerpo humano, empieza a haber carencias y uno lo puede notar en los pacientes por pérdida del brillo del cabello, úlceras que salen en la boca, se quiebran a veces las uñas, la piel seca, pierde algunas de sus características por la falta de vitamina A, y así las diferentes vitaminas que no se van absorbiendo porque está lesionada la mucosa intestinal, va produciendo cada vitamina sus consecuencias. En estos casos también se suele venir a la consulta pacientes que, como consecuencia de la mala absorción, suelen tener anemias crónicas. ¿Por qué? Porque no se absorben las vitaminas necesarias para la producción de los glóbulos rojos. O sea, para ir englobando, cuando uno tiene una diarrea crónica que repercute en el peso, uno va perdiendo peso y va teniendo ciertos signos clínicos, tiene que consultar al facultativo porque podríamos estar ante un cuadro de síndrome malabsortivo o síndrome de mala absorción, y una de estas causas es la enfermedad celíaca. En este caso, como nos explicaban en el congreso que dije en uno de los programas anteriores, que asistí en Mendoza al Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, que se realizó en el mes de septiembre, en una mesa, en una conferencia, nos insistían en la necesidad de un estudio completo de estos pacientes. ¿Y en qué consiste? En la clínica, que el médico la conoce bien, en signos clínicos, y si va encuadrando para un síndrome malabsortivo, avanzar con las endoscopías, en donde se observan características que son clásicas del síndrome de mala absorción. Se ve la mucosa intestinal macroscópicamente con signos indirectos de que podría estar habiendo algún inconveniente, y terminar en la serología, en los análisis de sangre, en los anticuerpos antiendomicio y antitransglutaminasa, para ir avanzando sobre un diagnóstico certero. En base a eso se hace el tratamiento, se le enseña al paciente, cuando uno tiene la certeza diagnóstica de cómo se tiene que ir cuidando y cómo tiene que ir descartando las harinas de trigo, y tiene que ir aprendiendo qué alimentos, que a veces hay alimentos que uno no tiene idea, tienen como aditivos las harinas de trigo.
Bueno, el mensaje de hoy es que cuando uno tiene una diarrea crónica de mucho tiempo, siempre, siempre merece ser estudiada. Tienen que ir a sus médicos, consultar, merecen ser estudiadas porque podría llegar a haber entre las posibilidades diagnósticas, si uno tiene una repercusión general, pérdida de pesos, anemias crónicas, pérdida del brillo del cabello, de la piel, úlceras orales, podríamos estar ante la presencia de una enfermedad celíaca. Y bueno, esto es todo por hoy. Nada más, muchas gracias y que tengan un buen sábado.